tema de duplicar el número de turistas. Va a venir el Papa, van a venir los Juegos Preolímpicos. Señor presidente, ¿por qué usted no pone en el aeropuerto que se devuelve el IGB a los extranjeros, a los turistas que vengan? Todos los turistas van a ir a los restaurantes y al hotel y lo primero que van a decir, mi factura, porque en el momento que le reciben la factura, la guarda, llega al aeropuerto y a ese turista le devuelven el IGB. Como pasa en otros países. Como pasa en otros países. Entonces, yo voy a regresar a mi país, supongamos que yo soy un ciudadano español, regreso a mi país y digo, vayan al Perú, ¿por qué? En el aeropuerto te devuelven todo el IGB. No interesa que la tasa sea 18%, porque como tú eres no domiciliado, no resides en el Perú, no te aplica. Pero eso sería de cara a ellos. Lo más beneficioso para el Perú es que los turistas solo van a ir a comer en los lugares donde le entreguen la factura que dé derecho a la devolución de IGB. ¿Qué significa eso? Formalización para todos los peruanos, que ese 88% que ha dicho la SUNAT de restaurantes y hoteles informales se conviertan en formales. Son decisiones políticas. Es hora de tomar decisiones por el Perú. Si me permites, Eduardo, sencillamente para ya ir pasando al resto de nuestros panelistas. La propuesta sobre reducción del IGB, José, es un recuerdo. En este contexto donde el presidente ha reconocido esta crisis importante de evasión en el impuesto general a las ventas, la propuesta inicial, entonces, que muy abanderada por el exministro Torne, es definitivamente recuerdo del ayer, ¿verdad? Hay que ser claro, hubo la intención, pero cuando salió el decreto legislativo que bajaba el IGB del 18 al 17%, el candado era tal que el día siguiente que salió se sabía, o los tributaristas sabíamos que era inaplicable, que jamás iba a poder bajar el IGB al 17%. ¿Por qué? Porque le pusieron el candado de un crecimiento de la recaudación tal. ¿Cómo va a crecer la recaudación si vienes atacado por los efectos del Lavallato, vienes atacado por el efecto del fenómeno del Niño, y el fenómeno del Niño lo que hace es que el 63% de los distritos del Perú no declaren los impuestos mientras dure el fenómeno? ¿Cuándo lo han tenido que declarar? En mayo, pero en mayo ya tenías la ley del IGB justo. ¿Y el IGB justo qué hace? Te permite pagar el IGB durante los próximos 3 meses. Entonces, ¿cuándo van a pagar el IGB de enero a mayo? En agosto. ¿De qué recaudación del IGB va a incrementar? Ninguna. ¿Se puede bajar el IGB al 17%? No. Ha sido un tema también ausente en el discurso del presidente Pedro Pablo Kuczynski. A Gabriela Camacho le preguntaría, no solo como analista, sino como peruana, ¿este mensaje le llena las expectativas, le da esta promesa de mejora como quiere impulsar el gobierno a partir de julio? Creo que ha sido un mensaje incluso mejor de lo que esperaba, digamos, en términos, obviamente no ha tocado todos los temas que quisiera y hay varias cosas que se quedan un poco en el aire, pero creo que empezó muy bien un poco lo que decían ustedes, esta idea de una sola fuerza, ha resaltado su mejor momento, lo que se le ha criticado a PPK, digamos, el presidente Kuczynski durante los últimos 3-4 meses ha sido su falta de liderazgo, su falta de tener realmente fuerza, de proyectar eso hacia los peruanos. Y empezó justamente evocando el momento en que más se lo ha sentido así, o sea, el momento del desastre natural y del sacar justamente ese eslogan de una sola fuerza. Entonces, viene de verse bastante débil y ha aprovechado y lo ha resaltado en los dos momentos, como ustedes decían, no solamente al inicio, tanto con el minuto de silencio, pero además reconociendo a 9 personas que hicieron un trabajo muy importante en ese momento, sino de nuevo al final. Entonces, tanto desde el primer momento del discurso como con cómo se cierra, digamos, los eventos de hoy, está resaltando el momento en que más fuerte se lo ha percibido hacia afuera. Y eso creo que ha sido muy importante, muy inteligente por parte de quienes lo han pensado así. En ese sentido, la frase, por ejemplo, de el Perú agarrará ritmo otra vez, yo me encargaré de eso, retoma este liderazgo que se vio, como bien anota, en el tema de la... Exacto, y ha tratado no solamente de proyectar ese liderazgo en frases y en, digamos, eslogans también, que hay algunos a lo largo del discurso, sino además ha tratado varios temas que han estado en los medios, ¿no? O sea, algunos de forma muy explícita, otros de forma no tan explícita, pero ha ido haciendo, digamos, desde todo el tema del accidente en Cerro San Cristóbal, pero también cosas hasta como Ni Una Menos, ¿no? De alguna manera han sido tocados, ha estado dejando muy en claro cómo están tratando de trabajar cada uno de esos problemas que han estado muy puestos en los medios en los últimos meses. Entonces, de alguna manera está tratando de recobrar ese liderazgo y está tratando de decir, mira, nosotros sí vamos a trabajar en todas estas cosas que se han visto en estos meses y los vamos además con cosas muy concretas. Y lo otro que me ha parecido bastante interesante es le ha puesto la pelota en la cancha del Congreso, ¿no? Al entregar esos 5 proyectos de ley y los ha resaltado varias veces en varios momentos distintos, 2 de los cuales responden un poco al tema económico, pero los otros 3 responden más a estos temas que han estado en medios, ¿no? Desde el Consejo de la Magistratura, pero también el tema de la autoridad
única del transporte en Callao y Lima, y se los deja al Congreso, ¿no? Como diciendo, bueno, ahora también está en su cancha de alguna manera, y eso también me parece que ha sido algo bien interesante. Ahora, Santiago Mariani, Gabriela pues destacaba la crítica recurrente que se le hace a Kuczynski sobre, bueno, la falta de liderazgo, de repente, ¿no? La falta de cierta vehemencia, pero también es cierto que el presidente es como es, ¿no? Más o menos. O sea, y eso yo creo que esa percepción no ha cambiado, ¿no? Probablemente para bien y para sus críticos también para mal, ¿no? En lo que hemos visto de este mensaje. Un mensaje que, como decíamos, arrancó con este tono de unitario tan necesario, ¿no? Para el país, la crisis que se nos ha venido al frente, cómo se pretende pues superarla todos juntos, y después, claro, se cayó en esta suerte siempre de lista de lavandería que los mensajes a la nación contienen. Lo que me ha llamado la atención es que casi no hubo alusión a la relación con el legislativo, a la puja política que probablemente siempre lleva mucho la atención de los medios, y de repente un gobierno es lo que menos quiere levantar. Pero esta ausencia, al final, ¿cómo evaluarla? ¿Es positiva? ¿Es negativa? ¿Es querer centrar la agenda en temas de fondo, o es sencillamente meter debajo de la alfombra lo que es evidente y que debió ser encarado? ¿Cuál es su opinión? Bueno, el presidente, como tú bien dices, es como es, y me parece que se mueve en un marco ideológico en el cual no le permite hacer lo que en este mensaje podría haber hecho él, que es cambiar las expectativas luego de un año que ha sido, tanto por responsabilidad del Ejecutivo como por responsabilidad de la mayoría en el Congreso, un año en donde el país se ha visto detenido, donde el presidente señala que el país está trabado. Yo creo que la principal traba a la cual se enfrenta el Perú es justamente este marco en el cual se está moviendo, en donde el presidente, por ejemplo, señala como camino para retomar el crecimiento y el dinamismo económico simplemente la situación internacional que él considera que es favorable. Creo yo que ahí hay un error de diagnóstico bien claro, porque el mundo ha cambiado en los últimos años, y ese mundo que ha cambiado afecta directamente al Perú, que en su relación, digamos, con el mundo y en los productos que tiene para ofrecerle al mundo, el Perú se ve perjudicado. Por lo tanto, lo que creo que está ausente, la cuestión de fondo que está ausente, es cómo el gobierno va a intentar retomar la senda del crecimiento, y no ha estado presente en el discurso las palabras como, por ejemplo, políticas anticíclicas, distintas políticas para encarar esta etapa que obviamente es distinta, y me parece que el gobierno está insistiendo en un camino que al Perú le vino funcionando y le funcionó durante una etapa donde había un determinado contexto internacional y que ahora ha cambiado. En esa discusión tiene que estar presente, obviamente, el tema de la reforma impositiva, porque nuestros países en América Latina, en la región, y Perú no escapa en esto, tiene un sistema regresivo el cual no permite poder voltear el tema estructural que nos condena a tener una determinada cantidad de gente sumida en la pobreza. Si nosotros la discusión sobre el sistema impositivo simplemente lo vamos a ceñir a bajar, subir un punto del IGB, creo que ahí no va a venir el cambio o el retorno a ese progreso que según el presidente se ha perdido. Creo que la discusión de fondo hay que orientarla hacia cómo poder dar vuelta a un sistema impositivo que a quienes castiga son a los sectores más carenciados, que son los que a su vez más aportan al Estado y lo que menos reciben. Y no es por casualidad que en ese esquema estructurado de esa forma, el 70 o el 80% de las personas en las encuestas de opinión se manifiesten muy descontentas con el sistema democrático en el Perú y el tipo de resultados que está brindando. Por eso, tanto el Ejecutivo como el Congreso, a lo largo de los últimos gobiernos, y también el Poder Judicial, se ven afectados, digamos, en la calificación que hace la ciudadanía. Y me parece que esta era una oportunidad, quizá, para poder discutir en este mensaje o presentar caminos alternativos que una realidad y un contexto distinto están llamando para poder revertir esta traba que según el presidente, no sé por qué insiste en esta traba burocrática, que me parece que por ahí no está el asunto, y estos temas no aparecieron. Por lo tanto, si yo tuviera que resumir este primer mensaje, diría que es
poco motivante y falta de concentración en los puntos que son neurálgicos para poder cambiar una dinámica que difícilmente creo que vaya a cambiar. Vamos a cerrar con impresiones finales con los panelistas que nos visitan hoy y a quienes agradecemos además su presencia, han escuchado con nosotros el mensaje aquí. Yo quería preguntarle para el cierre a José Verona en términos económicos. El presidente Kuczynski ha prometido que su segundo año de gobierno va a ser mucho mejor. Y eso evidentemente tiene sobre todo un componente económico, independientemente pues de toda la pugna política y todo este tipo de devenir, ¿no? Ya propio del conflicto pues democrático, vamos a llamarlo así. Mi segundo año será mucho mejor. A partir de lo que hemos escuchado en este mensaje, ¿usted lo cree así? Hay que darle confianza a todo el empresariado, a todos los trabajadores, a toda la población. Hay una falta de confianza que se siente. Los empresarios no están invirtiendo y esto nos va a calar si es que esto no se revierte. Tiene que ser revertido en los próximos días. Y hay algo claro, tiene que haber una respuesta clara en la lucha contra la corrupción. Aún seguimos viviendo con delegación de facultades, con delegación de la firma del contrato. El ministro firma un contrato de 10, 15, 20 millones y delega en el viceministro, delega en un secretario general. Igual el gobernador regional, igual el alcalde. Eso se tiene que corregir. Cuando los contratos suban de determinado monto, en el caso de un ministerio 1 millón de soles, en el caso del gobierno regional medio millón de soles, en el caso de la municipalidad 200.000 soles, tiene que firmar la autoridad directamente. Porque si no, después es un elemento de impunidad. Como yo no firmé el contrato, yo no soy responsable de esta sobrevaloración o de que este contrato esté mal diseñado. Tiene que haber una respuesta clara contra Odebrecht. El presidente no ha sido claro al decir, nosotros la respuesta que hemos dado al problema de Lavallato y Odebrecht ha sido ejemplo en la región. Eso no es cierto. Puede ser una expresión de buena voluntad, pero no es cierto. El decreto de urgencia 003 no ha sido aplicado aún. No se ha vendido un solo camión de Odebrecht, no se ha intervenido una sola obra de Odebrecht. Estamos con las obras paradas, Olbos, Chavimochi, para los que están en Lima, Derby, Ramiro Prealé. No están siendo ejecutadas, están paradas. Y esto para la economía, porque valgan verdades, Odebrecht a su vez asumió las obras más grandes que habían en el Perú. Y entonces la factura que nos deja es alta y debe haber Casi una... 5% del PBI son las inversiones concentradas por Odebrecht, ¿no? Que es una cantidad muy elevada. Entonces es elevadísima. Tenemos una dependencia y la verdad es que Odebrecht como tal a la fecha se encuentra parada, las obras están paralizadas y eso nos pasa a la factura a la economía, porque ese dinero que llevaba Odebrecht no terminaba ahí, ellos subcontrataban a otras empresas, las empresas a trabajadores y así había una llegada. Por último, el presidente se refiere al agro y dice, vamos a hacer la agricultura próspera. Pero sin embargo, ¿qué pasa con la agricultura? La agricultura tiene su mayor desempeño en la agroexportación y la agroexportación tiene que ser incentivada a través del drawback. El drawback en el gobierno de Ollanta fue 5%, lo bajó a 3%, el año pasado el ministro Torne lo subió a 4%. Entonces, ¿qué hizo García cuando hubo una crisis como esta? Disparó el drawback a 8% para promover la agroexportación. Este discurso yo lo califico como de buenas intenciones, pero debió ser acompañado de herramientas, de estrategias que la gente diga, qué bueno, voy a tener esto como un incentivo para desarrollar mi negocio, para desarrollar mi empresa y para traer más dinero al Perú. Hay otras razones que subyacen, y esto va para Gabriela Camacho, que subyacen en el mensaje que tiene, por supuesto, varias etapas y distintos rostros. Y el presidente, además de los temas económicos, ha querido, entiendo yo, formalizar una conexión con la mujer directamente. Hoy el gabinete, y una de las ministras está esperando en estos momentos para poder ser entrevistada por nosotros, tiene 7 mujeres en el gabinete. Si el presidente es cabalístico, pues el número también lo puede ayudar, 7. Y él ha dicho que la lucha de las mujeres es su lucha, una de las frases que ha vertido en este mensaje. Esa conexión y esa posibilidad que todos los días además vemos amenazar a las mujeres por la violencia, sea verbal, sea física. ¿Crees que se puede consolidar en un plan en donde se armonice, por ejemplo, criterios contra el racismo que están tan acendrados? Porque si hablamos de números, hablamos de economía, no podemos hablar de que no hay una base humana. Y nuestra sociedad aún lucha contra el racismo, aún lucha contra la violencia contra la mujer. ¿Cómo lo observas?
Bueno, sí creo que ha sido un momento importante de su discurso. Como les decía, siento que responde a como varios temas que han estado dando vueltas en los medios, en este caso específicamente a lo de Ni Una Menos y del año pasado. Y lo del gabinete viene en un momento además importante porque la mesa directiva del Congreso no tiene ni una sola mujer. Así es. Entonces es un poco, por lo menos un poco de contraste a lo que se ha elegido además democráticamente dentro del Congreso, ¿no? Pero bueno. Ahora, la preocupación ahorita alrededor del tema de mujer ha venido en realidad por estos... Bueno, ya no son rumores, hubo algunas declaraciones respecto a fusionar el MIDIS con el Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables, que es algo que se separa en su momento porque justamente se reconoce que tienen que ser políticas distintas. Son políticas transversales en ambos casos, pero que finalmente tienen que estar separados porque eso es lo que les da a dos temas que siento en general, no sé, siempre se les da tanta importancia y no van a contar con tanto presupuesto así nomás, que sea en una cartera cada uno en sí mismo, sí les brinda importancia dentro de la agenda política y sobre todo hace que no se les pueda quitar presupuesto tan fácilmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso podría ser un problema. Además, creo que no reconocemos que, por ejemplo, el MIDIS es reconocido incluso internacionalmente por los temas de focalización. Tenemos de las mejores focalizaciones de los programas sociales en toda América Latina. Entonces, ha venido haciendo un muy buen trabajo. El Ministerio de la Mujer también. La ministra Ana María Romero ha hecho una muy buena gestión en este año. Y bueno, el presidente Kuczynski ha reconocido varias de las cosas que se han avanzado en temas de la violencia de la mujer. Entonces sí creo que es importante más bien continuar con dos carteras separadas y que se reconozca que están trabajando bien y que obviamente hay muchas cosas por mejorar, pero que se puede continuar en esa senda, ¿no? Entonces en ese sentido creo que ese podría ser un problema. Lo demás en realidad sí creo que se ha hecho bastante. Creo que además siempre es importante que la figura más importante del país finalmente y la que todos de alguna manera ven como un rol justamente reconozca la importancia de estos temas y diga que él es alguien que está comprometido con estos temas, porque además se han empezado a volver como una suerte de casi mala palabra algunas de estas cosas, ¿no? O sea, feminista se ha vuelto algo así como igual a alguien que está, no sé, pues que quiere que más o menos maten a los hombres o algo así, que no es la realidad del asunto ni el discurso original para nada. Entonces creo que es importante que más gente en el espacio público justamente reconozca que no es de lo que se trata y que le brinde de nuevo la importancia a eso. En ese sentido creo que ha sido muy importante. Santiago Mariani, a propósito de lo que el presidente planteó como una prioridad, que es algo que ha repetido o ha recuperado de su discurso inicial, que es el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, la reforma del Poder Judicial. José Verona nos hablaba, por ejemplo, de la paralización de obras de Odebrecht. Muchos dicen que, por ejemplo, la Procuraduría se opuso. No muchos dicen, de hecho, la Procuraduría se opuso a la venta de Olmos, ¿no? Y hubo todo un problema, a lo que voy es que hay todo un problema en la priorización probablemente. Keiko Fujimori lo que propone, asociado a esto, es una Procuraduría General de la República en un contexto en el cual probablemente la función de los procuradores ni siquiera está clara. El presidente propone una reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, obviamente en interés también a lo que es una limitante del Perú, no solo nacional, internacional, cuando hablamos de inversionistas, cuando hablamos de todo esto, hablamos también de la confiabilidad en el Poder Judicial. La reforma del Poder Judicial, número uno, ¿podrá encontrar algún cauce en el cual más o menos los actores políticos estén de acuerdo y se pueda llevar adelante, dentro de lo que cabe, obviamente, para la autonomía del Poder Judicial? Y número dos, ¿será posible que se convierta en un tema con la importancia que se merece, cree usted? Bueno, yo coincido con José que en el tema de corrupción y obviamente lo que atañe al sistema de justicia que tiene que prevenir y que tiene que actuar sobre la corrupción, en el primer año más bien se han dado oportunidades que no se han tomado y en el discurso faltó claramente ese eje, más allá de lo del Consejo de la Magistratura, que yo coincido, faltó un énfasis y un detalle acerca de reformas en este sentido. Ahora, ¿por qué se ha perdido una gran oportunidad? El presidente lo presenta como un problema, que obviamente fue un enorme problema. Los gobiernos... todos los gobiernos se enfrentan a problemas, pero la cuestión es cómo responden a ese problema. ¿Qué hubiera pasado si el presidente hubiera tomado el liderazgo y junto a los otros poderes los hubiera convocado para, de cara a la ciudadanía, por ejemplo, haber propuesto una agenda muy clara e ir rindiendo cuentas e ir informando a la ciudadanía periódicamente acerca de cómo se iba a enfrentar desde los poderes al unísono y tratando de generar consensos este enorme problema que en el fondo
lo que nos está mostrando, lo que ha develado Brasil, es que hay una relación muy compleja entre el poder económico concentrado y el poder político. Y eso está malquistando el funcionamiento de la gobernabilidad de nuestras democracias. Entonces yo creo que no alcanza simplemente con una patinada, digamos, una pasadita. Una pasadita y decir, bueno, el Consejo de la Nación. No, esto es una cuestión estructural, medular, y donde se juega lo que el presidente me parece que ha nombrado, que es el tema del progreso en el Perú y cómo recuperar el sentido de progreso. El recuperar el sentido de progreso, y esta es mi principal crítica, me parece, a este mensaje, no va a venir simplemente porque las fuerzas del mercado o porque el mundo, digamos, favorablemente vuelva a comprar nuestros productos, los productos que tiene el Perú para ofrecer. La senda del crecimiento va a venir si creamos estados de derecho, y ahí el tema de la justicia es importantísimo, y eso depende enteramente de la voluntad política. En Brasil han podido hacer lo que hicieron procuradores, jueces, la policía investigando, el periodismo también aportando, la ciudadanía en las calles exigiendo, porque ha habido una decidida voluntad política de construir en un sistema federal muy complejo, un sistema de justicia que tenga una cierta autonomía e independencia. Ahora, si ese sistema después se volcó en contra de los políticos que dieron, eso ya es un resultado aparte, pero me parece que lo de Brasil es una bocanada en el fondo de aire fresco. Me parece que el presidente podría haber incluido en su mensaje más detalle acerca de cómo enfrentar esta situación que estructuralmente está poniendo en jaque al funcionamiento de la gobernabilidad de nuestras democracias, porque es una trama que, como bien ustedes han señalado, directamente afecta puntos del PBI, y eso es la calidad de vida de los peruanos al final. José Verona, Gabriela Camacho, Santiago Mariani, muchas gracias por acompañarnos en esta jornada tan importante este 28 de julio. No, muchas gracias a ustedes. Hasta cualquier otro momento. Muchísimas gracias.